Hola, soy Miguel Maldonado, urólogo, y estos son los mitos y realidades. Mito o realidad que la vasectomía es muy dolorosa y de lenta recuperación. Mito, en realidad la vasectomía es un procedimiento quirúrgico menor que se realiza incluso con anestesia, sin la necesidad de una aguja, y el paciente tiene una reincorporación a su vida laboral, a su vida cotidiana, en alrededor de 72 horas. Mito o realidad que los ciclistas corren mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Mito, en realidad no hay ninguna relación entre el ciclismo y el cáncer de próstata, pero sí con la prostatitis, es decir, la inflamación prostática. Aquellos pacientes que hacen rutas muy largas de ciclismo pueden padecer con más frecuencia inflamación prostática. Mito o realidad que el aumento de la temperatura de los testículos afecta la fertilidad. Realidad. Es uno de los factores que afecta mucho la producción de espermatozoides, es el aumento de la temperatura. Los testículos funcionan adecuadamente con 1.5 grados centígrados menos que el resto del cuerpo, de tal forma que el uso de saunas, vapores, puede afectar la fertilidad de los varones. Mito o realidad que la mayoría de los problemas de próstata son benignos. Realidad. Afortunadamente la mayoría de los problemas prostáticos no son cancerosos. Mito o realidad que la edad en los hombres no importa a la hora de concebir. Esto es un mito, aunque dicen que hay incluso algunos personajes que han concebido ya a edad avanzada. La edad es muy importante también en el varón para la fecundidad. A partir de los 40 años de edad, el potencial de fertilidad disminuye en forma importante en los varones, aunque sí es posible concebir, pero el potencial de fertilidad disminuye. Estos fueron los mitos y realidades del día de hoy. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.